solamente por gracia. La Biblia dice en los Salmos, capítulo 3, versículo 8, la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, según este pasaje, el plan de salvación es enteramente de Dios. Ningún intelecto humano o ángeles ayudaron a Dios en la planeación de la salvación. Él concibió el plan y Él también lo implementó. El plan de salvación fue trazado desde antes de la existencia de los ángeles. Antes de la fundación del mundo, Dios había establecido el plan para salvar al hombre, pues Él no iba a dejar que sus hijos quedaran sin protección y auxilio. A pesar de todo esto, hay muchos que plantean diferentes caminos para poder ser salvos y creen que ellos pueden forjar su propia salvación eterna. En el programa de hoy hablaremos de la única forma de salvación que Dios estableció en el nuevo pacto según la Biblia. Hebreos 9:10. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, la última reforma, en Cristo, con su gracia y su mente. Les habla Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando el programa por primera vez a través de todas las redes sociales donde estamos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Les ruego que nos des un like a este video si te interesan estos temas como muestra de apoyo y se puedan suscribir a nuestro canal para que apoye este ministerio y así podamos seguir haciendo correr la palabra de la gracia por todos los medios. Declaramos que los ojos del entendimiento son alumbrados por el Espíritu de Cristo a través de su palabra. El tema de hoy es solamente por gracia. Cuando Dios puso al hombre y a la mujer en el paraíso, lo hizo para que reinara sobre toda la tierra, pero que su reinado estuviera sometido en obediencia a Él como el Rey de Reyes. En Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin embargo, el hombre quiso reinar sin tener en cuenta a Dios y por eso comió del fruto prohibido, o sea, usó su mente o sabiduría humana, y al desobedecer ese mandato dio como resultado que el pecado entrara al mundo y así trajo la caída del hombre en el jardín del Edén. En Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por este acto de desobediencia el hombre heredó una ley de pecado y de muerte en su carne, que hace que él no busque ni pueda buscar a Dios. Como Pablo lo afirma en Romanos capítulo 7 versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Sin embargo, Dios no se quedó con los brazos cruzados, porque Él no desea la muerte eterna de sus hijos. Como dice en Ezequiel capítulo 18 versículo 32: porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, convertidos y viviréis. Por esa razón Dios puso en marcha su plan perfecto para la salvación de cada uno de nosotros. En la Biblia, la palabra salvación significa liberación espiritual. Dios nos liberó del poder del pecado y de la muerte eterna hace 2000 años, cuando Cristo murió y resucitó, y se nos aplica hoy cuando oímos el Evangelio de salvación y por la fe creemos en la obra redentora de Cristo. En Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el proceso de salvación hay alguien que ofrece la salvación y alguien que está dispuesto a recibirla. Dios nos ofrece la salvación por medio de Jesucristo y nosotros en fe la aceptamos. La salvación por medio de las obras es como cuando una persona se está ahogando en el mar y pide auxilio y el que te viene a ayudar te da clases de natación. En la salvación por gracia te sacaron primero del agua y llevaron a tierra firme sin que tú hicieras algo para salvarte. De lo contrario, no te serviría de mucho solo pedir ayuda. Así que no basta con saber que somos salvos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Debemos aceptarlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. Desglosando este solo versículo se puede concluir varias cosas. Primero, que somos salvos por gracia, es decir, no por mérito propio, sino
por el puro amor de Dios que así lo quiso hacer. Segundo, que esta salvación se recibe por medio de la fe, no es por las obras de la ley o obras humanas. Tercero, esto no de vosotros, es decir, dando a entender la debilidad y la incapacidad de la naturaleza humana y la certidumbre que la salvación no podía venir de nosotros. La pregunta es, ¿hay salvación hoy? El apóstol dice, sois salvos, no dice serán o ustedes pueden ser, sino que dice sois salvos. No dice ustedes son parcialmente salvos, ni tampoco en vías de ser salvos, ni tampoco esperanzados en la salvación, sino que dice por gracia sois salvos. Que este punto nos quede tan claro como lo era para Pablo y no debemos descansar hasta saber que somos salvos en este instante. O somos salvos o no somos salvos. Eso es claro. ¿A cuál de los grupos pertenecemos? Espero que por el testimonio del Espíritu Santo podamos estar bien seguros de nuestra salvación. La salvación presente debe ser por gracia. Si se puede afirmar de alguien o de cualquier grupo de personas, tú eres salvo, debemos agregar siempre las palabras por gracia. No hay ninguna otra salvación hoy excepto la salvación que comienza y termina con la gracia. No hay nadie en este mundo que pretenda predicar o poseer una salvación segura y eterna disponible hoy, excepto aquellos que creen que la salvación es solo por gracia. Así es, puesto que la salvación ofrecida por otros grupos religiosos es una salvación por obra, o condicionada, o peor aún, mezclada con fe y obras, y aún así fuera posible salvación por medio de buenas obras, ningún hombre puede estar seguro que ha hecho suficientes buenas obras para tener segura su salvación. Entre las personas que habitan entre nosotros, encontramos a muchos para quien la doctrina de la gracia es algo totalmente extraño, y ellos no pueden ni siquiera soñar acerca de la salvación disponible hoy. Posiblemente confían que pueden ser salvos cuando mueran. Esperan a medias que después de años de una santidad vigente puedan tal vez ser salvos al final. Pero ser salvos ahora y saber que son salvos es algo que está más allá de ellos y lo consideran una presunción. No puede haber salvación presente a menos que sea sobre esta base: por gracia sois salvos. Puesto que las obras nunca son terminadas, la salvación es incompleta. O si la salvación fuera completa, el principal motivo del legalista se habría desvanecido. La salvación debe ser por gracia. De conformidad con las Escrituras y de acuerdo con el sentido común, la salvación solo puede ser posible por medio de la gracia de Dios, que es por su grande amor. Las personas pueden pretender la salvación por obras, pero no van a escuchar que nadie apoye su propio argumento diciendo: yo soy salvo porque lo he hecho. Eso equivaldría a una superficialidad vacía a la cual muy pocos hombres recurrirían. El orgullo difícilmente consideraría una presunción tan extravagante. La salvación presente por gracia debe ser por medio de la fe. Una salvación presente debe ser por medio de la gracia, y la salvación por gracia debe ser por medio de la fe. Nadie puede asirse de la salvación por gracia por ningún otro medio que no sea la fe. Este carbón ardiente, que somos nosotros, tomado del altar, requiere de las tenazas de oro de la fe, que debe ser transportarlo. La salvación por gracia solo puede ser agarrada por la mano de la fe. Cualquier intento de tomarla por otro medio, llevando a cabo ciertos actos de la ley, haría que la gracia se evaporara. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La mano de la fe está construida para agarrar la salvación presente por medio de la gracia, pero el sentimiento no está adaptado para ese fin. Si dices: debo sentir que soy salvo, debo sentir una cierta medida de tristeza, otra medida de gozo, de lo contrario no voy a admitir que soy salvo, pronto encontrarás que este método no podrá darte una respuesta. No podemos creer por medio de tus sentimientos. Sería lo mismo que ver con tu oído, o saborear con tu ojo, o escuchar con tu nariz. La fe es la certeza de lo que se espera, como dice Pablo: por fe andamos, no por vista, es decir, no por sentimientos. La más débil de las criaturas, nosotros, las circunstancias más despreciables nos pueden hundir o levantar nuestro espíritu. Los hombres experimentados cada vez dan menos valor a las emociones presentes al reflexionar
cuán poca confianza se puede depositar en ellas. A causa de sus esfuerzos y trabajos, el sentimiento puede caer fácilmente en la tibieza, el decaimiento, la desesperación y todos los males relacionados. Los sentimientos son un conjunto de fenómenos nublados y llenos de viento que no pueden dar ninguna confianza en referencia a las verdades eternas de Dios. Salvación por gracia por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación y la fe y toda la obra de la gracia en su conjunto no son de nosotros. En primer lugar, no lo hemos merecido. No constituyen la recompensa por nuestros buenos esfuerzos del pasado. Ningún hijo de Dios ha llevado una vida tan buena en el pasado que Dios está obligado a darle mayor gracia o más recompensa o conceder la vida eterna, pues ya no sería más por gracia, sino como una deuda. Nuestra vida inicial es siempre una vida de extravío, lejos de Dios, y nuestra vida que constituye nuestro retorno a Dios es siempre el resultado de una misericordia y el amor de Dios derramado sobre quienes necesitan grandemente de esa misericordia, pero que nunca la hemos merecido. No es de nosotros, en otro sentido, no viene de nuestra excelencia original. La salvación no viene de arriba, nunca evoluciona, como decir, de algo más malo a algo más bueno. No, la salvación viene de Dios. La salvación por gracia, por medio de la fe, no es de nosotros en el sentido de que es el resultado de nuestro propio poder. Estamos obligados a considerar la salvación ciertamente como un acto divino, al igual que la creación o la providencia o la resurrección. En cada punto del proceso de salvación, esta palabra es apropiada. Y esto no de vosotros. Desde el primer deseo de salvación y a todo lo largo del proceso hasta la plena recepción de la salvación por fe, es de principio a fin únicamente del Señor y no de nosotros. El hombre cree, pero esa fe es solamente un don dado por Dios. Aún el simple deseo de ser salvos por gracia no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Allí está la clave del asunto. Un hombre debe creer en Jesús. Es su deber recibir a quien Dios ha designado para que sea la propiciación por los pecados, pero el hombre no quiere ni puede creer en Jesús. Prefiere cualquier otra cosa a la fe en su Redentor. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, a menos que el Espíritu de Dios convenza su juicio y le ponga el querer como el hacer de su voluntad. El hombre no tiene corazón para creer en Jesús para vida eterna, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación es por gracia por medio de la fe, no es de nosotros, y nadie soñaría en honrarse a sí mismo por causa de su conversión o por causa de cualquier efecto de la gracia que ha fluido de la primera divina causa. Por último, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es el don de Dios, totalmente opuesto al concepto de un pago. Cuando un hombre paga a otro hombre su salario, hace lo correcto, y a nadie se le ocurriría abrumarlo de elogios por ello. Pero alabamos a Dios por la salvación, porque nos es dada no como una deuda, sino como un regalo. Nadie entra a la vida eterna en la tierra o en el cielo porque se lo ha ganado. Es un don de Dios, es un regalo. La salvación es tan puramente, tan absolutamente un don de Dios que nada puede ser más inmerecido. Dios le da porque Él decide darlo, de conformidad a ese grandioso texto que ha hecho que muchos hombres se muerdan el labio de rabia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Él salva en su infinita soberanía de gracia. La salvación es el don de Dios, enteramente es un don de Dios, en oposición a la noción de crecimiento. Aceptemos hoy sin costo alguno lo que Cristo declaró en la cruz: consumado es. Si Él te salva ahora por medio de la fe, eres salvo, tan salvo que nunca perecerás, ni nadie te arrebatará de su mano. Que así sea con cada uno de nosotros. Abba Padre, que tengan un excelente día, y los declaro que están disfrutando de esta gran salvación que Cristo nos dio y nos sigue dando, y por eso estamos reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de La Última Reforma, y por favor,
compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Cristo Jesús. Abba Padre,